Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorleni Cordonero, bienvenidos a Historia Detrás de Cámara. Hoy las luces y los reflectores se trasladan desde el escenario hasta esta casa para conocer la historia de un personaje que a través de dedicación, esfuerzo y amor por la comunicación ha cosechado muchísimos éxitos. Acompáñenme a conocer a Eddie Corea. Telepizza, la pizza rica de Granada, en su 30 aniversario. Atención fanáticos del boxeo, llega el tremendo final del primer campamento centroamericano de boxeo, categoría juvenil y cadete, dedicado al comisionado Diógenes Cárdenas y Cabanceta. En Granada las voces no solo se escuchan, se heredan, se reconocen y se respetan. En esta historia sonora de la ciudad, el apellido Corea ocupa un lugar especial. Una familia marcada por el don de la palabra, por voces prodigiosas que han acompañado a generaciones enteras desde la radio y la locución. Crecer en este entorno significó estar rodeado de micrófonos, cabinas y palabras bien dichas. Sin embargo, Eddie Corea eligió no vivir únicamente del legado, sino construir su propia trayectoria. Con esfuerzo, constancia y perseverancia fue abriéndose camino en la radio y la locución comercial, desarrollando un estilo propio que lo distinguió. En este episodio conoceremos la historia de una de las voces más reconocidas de Granada y también uno de los integrantes de las familias más reconocidas y destacadas de nuestra ciudad. Estoy hablando del señor Eddie Corea. Bienvenido a Historia Detrás de Cámara. ¿Cómo estás? Qué placer. Bueno, encantado y me siento orgulloso, ¿verdad? De tenerte aquí, de tenerlos aquí en mi morada, que es suya también. Y pues, ¿qué les puedo decir? Un honor para mí estar dentro de este proyecto que están haciendo ustedes como comunicadores. Me encanta. Me encantaría también que empecemos hablando un poco de tus inicios. ¿Cómo diste ese paso y cómo descubriste que tenía un talento en tu voz? Mis inicios realmente fueron marcados por el destino, porque yo crecí viendo y escuchando. En este episodio conoceremos la historia de una de las voces más reconocidas de Granada y también uno de los integrantes de las familias más reconocidas y destacadas de nuestra ciudad. Estoy hablando del señor Eddie Corea. Bienvenido a Historia Detrás de Cámara. ¿Cómo estás? Que también una persona que admiré, y ahorita les cuento que en mi vida, don Guillermo Bermúdez y don César Corea, pues que fueron los dos personajes que hicieron grande este negocio de la publicidad en autoparlantes, con esas tremendas voces que difícilmente uno olvida. Y yo al crecer en ese núcleo de las publicidades y escuchando la voz de mi papá, se fue convirtiendo como un héroe para mí y alguien a quien yo quería imitar, igualar, no imitar. Entonces, me acuerdo que nosotros hacíamos lavanderos porque él tenía una fábrica de lavanderos. Y yo le decía a mi papá, yo no quiero hacer lavandero. Yo lo que quiero es anunciar como usted. Pero en ese anuncio ya estaba Rodolfo. Que es uno de tus hermanos. Mi hermano mayor, que de hecho pues ahorita es el mayor de los Corea. Después del fallecimiento de mi papá, mi hermano mayor es él el mayor, al cual quiero y respeto mucho, admiro mucho, he aprendido mucho de él. Entonces ya está ocupado ese espacio. Mi papá y él, pues. Aquí viene el primer tropiezo de mi vida. Cuando yo le digo a mi papá de que yo no quiero hacer lavandero, yo quiero grabar igual que él. Y al estar insistiendo, entonces uno de esos días me dice mi papá, es que vos no podés porque tu voz no es para eso. Y yo en ese momento siento que Sí, una avalancha de emociones. se me viene todos los sueños de niño. Yo decía, un día van a escuchar mi voz ahí en la bocina. Pero cuando mi superhéroe, la persona que yo más admiro, me dice que yo no puedo, que mi voz no funciona para eso, que continúe haciendo lavandero, el mundo se me derrumbó. Se me vino abajo y yo decía, si mi papá lo hizo, pues
tiene que ser cierto. Sí. Recuerdo que esa vez yo llegué a mi casa con mi mamá, vivía aparte de mi mamá, pues. Yo soy, no soy de matrimonio, sino que pues de fuera de matrimonio. Entonces yo llegué a mi mamá y le dije, llegué llorando. Entonces mi mamá me pregunta qué pasaba. Yo le dije que se me habían acabado mis sueños, que qué iba a hacer yo ahora en adelante, porque si yo estaba enfocado, porque yo toda la noche me ponía en la cama, desde los 9, 10 años yo me ponía, no estaba de duelo. Entonces, en mi mente, pues, o si no, gran fiesta danzante, me acuerdo que estaba la CGT, y yo hacía como que estaba anunciando la fiesta de la CGT. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora todas las noches? Pero ahí viene la magia del destino, y cuando Dios te marca y dice, esto es lo que quiero que seas, Él te pone. Me acuerdo que ya cuando cumplí 14 años, una vez iba al estadio porque a mí me gusta mucho el béisbol. Y aparte de practicarlo, yo iba al estadio a ver a los Tiburones jugar. Y cuando yo iba subiendo, viene un señor en un carrito amarillo, lo recuerdo, con varios aparatos, un micrófono aquí, viene con una grabadora y viene amplificadores, pero yo lo miro que viene con dificultades. Y yo me acerco y le digo que si le puedo ayudar. Ese personaje es don Guillermo Bermúdez Chocolate. Ok. Ve, entonces yo le digo, me ofrezco a ayudarle. Y me dice, claro, ayúdame, gracias. Y yo subí pues con él, no pagué ese día el estadio, jugué ya el primer milagro que entré ya, porque ya iba acompañándolo. Todo estaba acomodado. Ve, entonces yo le dije, fíjese que a mí me gusta lo que usted hace, ¿me puedo quedar con usted aquí? Entonces me dice, si no te sacan, por mí no hay ningún problema. Hombre, yo me quedé ahí y viendo y escuchando aquella jabón de bola marfil, batea Ernesto López, el tiburón mayor. Y cada vez que le hablaba yo me quedaba como, qué lindo, qué belleza. Porque es que cuando te encanta, cuando te apasiona algo, lo admiras. Entonces, terminó el juego, me acuerdo que me regaló un refresco y me dijo gracias, que si me debía algo. Le digo yo, no, gracias a usted. ¿Puedo venir el otro domingo? Entonces me dice, sí. La cosa que llegué como 4 domingos a acompañarlo. Y aprendí mucho de él. Me dio muchos consejos. Yo lo visitaba en su casa de habitación. Entonces, y yo seguía haciendo lavandero a él y mi papá. Pero un día yo decidí emigrar. A mis 17 años yo dije, voy a buscar cómo buscar lo mío. Entonces me acuerdo que estaba Radio Cocibolca, estaba empezando Radio Cocibolca. Y yo llegaba a visitar a mi primo Ismael Corea, que estaba ahí. Y yo llegaba todas las tardes sin trabajo. Primero andaba buscando trabajo y me iba para allá. Buscaba trabajo pidiéndole a Dios no encontrar para que me diera la oportunidad de la radio. Entonces, me acuerdo que yo llegué a la radio y en una de esas veces estaba un señor ahí llamado don Fabio González y de la Cueva, que él venía a ser director de la Radio Impacto de Chicago. Y cuando don Fabio, yo lo saludo y le digo buenas tardes, entonces me dice, Chocolate man, me dice, porque él, en paz descanse don Fabio, me dice, fíjate que tu voz es espléndida, me dice, me gusta tu voz. Hay un programa que se llama Cocibalgando, ¿te gustaría participar en ese programa? Y cuando me dice eso, yo siento que... Era la oportunidad que estabas esperando. Solo el espacio necesitaba. Yo sentía que eso era mandado por Dios, sentía que yo flotaba. Entonces cuando le digo que sí, me meten a la cabina de locución por primera vez. Me acuerdo que dice, lee lo que dice ahí, ya con el micrófono abierto. Entonces yo dije, Radio Cocibolca 99.3 FM, sonido y calidad. Y me dice, brother, vos naciste para eso. Entonces, de verdad, le digo yo. Y ahí yo comencé a forjar ese programa que se llama Cocibalgando con Ismael Corea. Durante décadas su timbre ha sido parte de programas radiales, anuncios comerciales, campañas institucionales y eventos públicos. Su voz acompañó la cotidianidad de Granada, convirtiéndose en un elemento familiar y confiable para la audiencia, al tiempo que supo adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas dinámicas del oficio. Nuevamente cogiendo las señas de su receptor,
Viene con el lanzamiento, conecta, batazo, largo, a lo profundo, la bola va viajando, la bola se va, y se fue la bola. Y en base a eso, comienzo a darme a conocer. Me acuerdo que llega una persona y dice, fíjate que Silvio Romero, que es el propietario de LS, que también es para descanso, anda buscando a alguien que le grabe en autoparlante. Porque él tiene unas bocinas y anda buscando y dice que tu voz le gusta. Pero tu papá ya se dedicaba también al gremio y tu familia. No, ya mi papá ya tenía años. Mi papá viene como del 70 y algo con esto. Ok, pioneros también, hay que recalcar en la ciudad de Granada. Se dice que Miguelón, uno se llama Miguelón el primero, Chocolate y mi papá. Ellos son los que empezaron esto. Entonces cuando a mí me recluta, por decirle de alguna manera, GLS, me acuerdo que la primera vez que yo hice y escuché mi voz en las bocinas fue una farmacia que estaba pegada al puente de Palmira y contrataron 1 hora y yo pagué otra hora para que mi voz se siguiera escuchando. Yo le dije a Silvio, me contrataron por otra hora, pero era mentira, yo la pagué de mi bolsa para seguir dando vueltas en la ciudad. Y después de eso, cuando ya me quedo ahí con GLS, comienzan a salir nuevas oportunidades. Cuando hacen un casting, el Intur, doña Marina Sá en ese momento, para ser el maestro de ceremonia de las noches de serenata, y me mandan a llamar a mí para que haga el casting. Estaban empezando las noches de serenata, iban a inaugurarse. De hecho, yo fui el primero. Cuando yo llegué, doña Marina pues dijo, no busquen más, esta es la voz que estamos buscando para las noches de serenata. Y recuerdo que yo llegué un 2 de agosto. Y lo maravilloso es esto, cuando el 14 de agosto mi papá cumple años. Mi papá yo lo veo en el público. Wow. Yo veo que está mi papá ahí y eso fue maravilloso porque ese día fue una unión entre él y yo. Y yo le dije al público, bueno, hoy tenemos entre nosotros a un hijo directo, a un artista, a un deportista, don César Corea Ortiz, que hoy está de cumpleaños, para el cual pido un fuerte aplauso. Wow. Y toda la gente se levantó, lo aplaudió y cuando yo bajé de ahí de la tarima, ya cuando pasó todo, yo me fui donde él y lo abracé y le dije, papá, este es el regalo de tu hijo, aquí estoy. Y me acuerdo que me abrazó fuerte y me dijo, yo sabía que lo ibas a lograr. Y hasta hoy entiendo que si yo me hubiera quedado allá y estábamos Rodolfo y yo no podíamos, yo tenía que buscarlo. Y hacer tu propio camino en esta industria de la locución, de la radio, como una de las voces más prodigiosas de la ciudad de Granada. Tu historia está impactante, pero quiero que me sigas contando más luego de esta pausa comercial.